Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando con Crédito, un programa de actualidad en el que te mostramos todas las novedades del sector financiero e inmobiliario y cómo la actualidad económica afecta en nuestro día a día y en nuestros bolsillos. Comenzamos. España ocupa el puesto 24 de 27 de países de la Unión Europea en términos de educación financiera. El 27% de la población española alcanza un nivel bajo de conocimiento financiero, según una encuesta publicada por la Oficina de Estadística Europea, Eurostat. Este sondeo también destaca que un 37% de los españoles no tiene ningún ahorro de emergencia y que, en caso de perder su principal fuente de ingresos, resistirían menos de 3 meses sin necesidad de pedir préstamos o cambio de domicilio. En comparación con los demás países de la Unión Europea, solo un 19% de la población española muestra un elevado nivel de conocimientos financieros, frente al 26% en conjunto de los europeos. Es por eso que España se convierte en el cuarto país europeo con menor porcentaje de conocimiento de la población en niveles de educación financiera elevados. Casi la mitad de los jóvenes españoles considera que no puede ahorrar. Un 48,5% de los españoles entre 18 y 35 años considera que su capacidad de ahorro a largo plazo es mala o muy mala, según los datos recogidos en el informe La Juventud Mediterránea frente a los desafíos de la crisis permanente del Centro de Políticas Económicas de ESADE. Un 26,5% de personas de 30 y 34 años aún vive con sus padres, debido sobre todo a la falta de ingresos. Alrededor del 65% de los jóvenes que tienen una vivienda en propiedad la consiguieron con ayuda de un familiar. La falta de ingresos propios y la capacidad de ahorro son los factores más importantes a la hora de explicar la emancipación tardía. Además, solo el 30% de la juventud española se considera capaz de afrontar emergencias económicas, mientras que el 40% tiene dificultades para ahorrar a corto plazo. España obtiene una puntuación de 24 sobre 100 en bienestar financiero. España es uno de los países con menor bienestar financiero según el estudio Cigna 360 Vitality, debido en gran manera al aumento del coste de vida, la incertidumbre sobre el futuro o las finanzas personales. La dificultad para conciliar el sueño, la hipertensión arterial o los problemas digestivos son algunas de las consecuencias de sufrir ansiedad financiera. Del estudio se recoge que los millennials y la generación Z son los grupos de edad más afectados por la educación financiera y los que tienen mayor predisposición a experimentar los síntomas derivados del síndrome de la ansiedad financiera. Después de conocer las últimas noticias en relación al tema de nuestro programa de hoy, la educación financiera y cómo llegar a tener pleno conocimiento de nuestras finanzas, hemos invitado a dos expertos financieros para que nos den consejos y nos enseñen buenas prácticas para mejorar nuestra economía personal. Recuerda, antes de todo, que puedes mandarnos tus dudas por redes sociales con el hashtag Hablando con Crédito o también en @hipotecas_online o mandando un mensaje al WhatsApp 673 047148. Hoy nos acompañan los siguientes expertos invitados. Tenemos a Benito Cerezo, director de formación de Hipotecas Online, empresa de intermediación hipotecaria, que nos hablará del ahorro a la hora de comprar vivienda. Bienvenido, Benito. Gracias, encantado de estar aquí. Y por otro lado también tenemos a Jordi, director de educación financiera en el Instituto de Estudios Financieros, que nos enseñará a gestionar nuestras finanzas de forma correcta. Bienvenido. Gracias por invitarme. Un placer teneros a los dos aquí hablando con crédito. Comenzamos ahora este debate analizando la primera de las noticias que hemos comentado en el apartado anterior, la que hace referencia al bajo nivel de educación financiera que hay en España en comparación con otros países de la Unión Europea. Como vemos en la siguiente gráfica que aparece en pantalla, España es el cuarto país por la cola en cuanto a conocimiento financiero. Solo un 19% de los encuestados en España respondió correctamente al menos a 4 de 5 preguntas relacionadas con la inflación, el interés compuesto o los riesgos de inversión, cuestiones claves para el conocimiento financiero. ¿Por qué creéis que se debe este nivel bajo aquí en España? En general, siempre que se hace una encuesta de educación financiera en España sale un nivel mejorable. Esta gráfica que vemos aquí es del último, bueno, el Eurobarómetro de julio
del 23, que es la primera vez que se preguntaba sobre educación financiera a los ciudadanos y corroboraba esto, ¿no? que España pues, está por debajo de la media, entre otras cosas porque no hay una educación financiera básica para los más jóvenes desde la escuela, de manera universal. Sí que hay algunas asignaturas optativas, pero no llega a todo el mundo. Y después también es un tema cultural, ¿no? que hace pues, que sea difícil pues, que mejoremos en este aspecto. Sí, coincido con Jordi, sobre todo en el sentido de que al final pues, la educación financiera no está integrada dentro de lo que es la educación obligatoria, con lo cual pues, al final recae esa responsabilidad en las familias o en el interés propio que tenga cada uno en informarse acerca de estas cuestiones. Y luego, sobre todo, en el tema cultural también, al final que pues, bueno, los países del sur de Europa pues, al final no tenemos esa cultura de ahorro o esa cultura financiera pues, que pueden tener otros países más del norte de Europa. Si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de Holanda, que tiene un 43% y ocupa la primera posición, ¿qué diferencia tenemos en cuanto a comportamiento o educación? Es un poco lo que comentaba Benito, ¿no? Hay un tema cultural que hace que en el norte de Europa el ahorro, la planificación financiera sea más habitual que en el sur, y luego también está la parte educativa, ¿no? La parte de conocimientos, pues, por ejemplo, en las pruebas PISA vemos que nuestros chavales sacan peor nota en comprensión lectora y en matemáticas, y evidentemente pues, si no destacamos en estas dos materias, pues es difícil que en educación financiera, que seguramente combina las dos, pues lo hagamos mejor. Sí, coincido en lo que comentábamos antes. Al final hay factores históricos, culturales, que al final pues, diferencian mucho los países pues, más latinos de los países más anglosajones en ese sentido. Y luego también el tema ese, pues al final pues, en la educación, pues lo que comentaba Jordi, pues realmente hay carencias, sobre todo a nivel matemático y de diferentes aspectos que están muy relacionados con lo que son las finanzas. ¿Qué es lo más importante que tenemos que conocer y saber sobre las finanzas para tomar buenas decisiones económicas? Quizás yo cuando hablo de finanzas personales siempre digo que lo primero sería hacer un presupuesto, o sea, para saber dónde estoy, ¿no? Es una cosa que siempre digo que lo hacían ya nuestras abuelas, ¿no? Porque al final cuando llegaban sobre a casa con el dinero lo separaban en potes o en sobres, esto es para la comida, esto es para la casa, esto es para la luz. Pues hacer ese presupuesto personal que nos permita saber dónde estamos, ver lo que ingresamos, lo que gastamos, para de esta forma intentar que siempre tener más ingresos que gastos para generar un primer ahorro, sería lo más importante. Luego seguramente tener un fondo de emergencia, tener un ahorro básico para imprevistos. Si se me estropea la lavadora, siempre pongo el ejemplo de que si se me rompen las gafas, necesito otras mañana, ¿no? Pues si no tengo un colchón donde ir a buscar para comprarme estas gafas, voy a tener que pedir pagarlo con tarjeta de crédito o pedir un préstamo y empezar así una rueda de endeudamiento. Esto quizás sería por lo que empezaría yo. Sí, al final coincido con Jordi, al final es eso, es un tema de presupuesto, el no gastar más de lo que ganas, ¿no? Al final es no gastar aquello que no tienes. Entonces, lo primero es ser consciente de eso, de tus ingresos y de tus gastos. A partir de ahí, pues lógicamente, pues priorizar qué gastos son aquellos más importantes y qué gastos son aquellos superfluos de los que podríamos prescindir. Y una vez tenemos hecho esto, pues seguramente ya podemos pues, enfocarnos en el tema un poco pues, de ahorrar y de tener ese fondo un poquito pues, para eventualidades o para circunstancias, que es un poquito pues, lo que mucha gente le falla, ¿no? Que en un momento dado en el que le falla cualquier cosa, le sale un imprevisto, pues se encuentra pues, que tiene que tirar de préstamos, de tarjetas y demás, pues porque no tiene ese mínimo ahorro para esos imprevistos. ¿Cómo podemos mejorar nuestra educación financiera, viendo los resultados también aquí en España, para subir un poco este porcentaje? Sí, la educación financiera, pues leyendo, haciendo cursos, aprendiendo y también incorporando pues, estos conceptos, por ejemplo, pues, en las escuelas, ¿no? Desde bien pequeño uno puede empezar a tener educación financiera. También hay una cosa que es importante, que es que las familias donde se habla de dinero, los chavales tienen un nivel de educación financiera más alto que en las familias donde no se habla de ello, ¿no? Y al final el entorno sociocultural también es muy importante e influye mucho en estos resultados que hemos visto. Sí, bueno, al final coincido con Jordi, al final al no estar incorporada esa educación financiera en lo que es la educación reglada o la educación obligatoria, pues al final queda eso en manos del interés que tenga cada uno en estos temas. Entonces hay gente pues que sí, que se informa. A día de hoy estamos en una sociedad en que pues en internet tienes toda la información que quieras acerca de finanzas, de cómo administrarte, etcétera, pero al final ya recae un poquito esa responsabilidad en cada uno, ¿no? Al no haber esa educación reglada en ese sentido, o en las familias un poquito pues eso, de cómo te hayan educado y de qué valores te hayan inculcado a nivel de ahorro, de gasto, etcétera. Al final pues sobre todo pues
Si queremos mejorar o queremos cambiar algo, pues es al final desde intentar incorporar esa educación pues, desde pequeño. También existe el mito, ¿no? Tenemos mitificadas las finanzas, nos parecen que son muy difíciles y a veces hay algunas cosas que no lo son tanto, ¿no? Lo vemos tan difícil que ya ni lo intentamos. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando uno va a comprarse un móvil, por ejemplo, vas a la tienda y antes de ir allí preguntas a tus amigos, miras por internet y llegas que sabes más que el vendedor. En cambio, igual te dice, te voy a financiar el móvil y no haces ninguna pregunta, ¿no? Porque no lo voy a entender y seguramente es más fácil de entender el tipo de interés que según qué características de los teléfonos. El procesador y sí.